Hallo, hallo, guten Tag, guten Nachmittag zusammen. Mein Name Hallo, ist Esteban. Da ist auch eine Person in Berlin. Wer ist da? Hallo? Hallo, es ist Aleja von Recepción. Hallo Aleja, willkommen. Bisher haben wir zwei Personen. Wir warten noch ein paar Minuten, bis noch jemand da ist. Und dann können wir beginnen, ja? Bitte schön. alles Freut klar. mich auf jeden Fall, euch zu sehen, ja? Bitte, ja. Bueno, ya podemos empezar. Si llegan más personas, las ingresamos. Bien, un saludo de bienvenida a los que están allí presentes, Esteban, Alejandra. Este año vamos a estar haciendo unas conferencias, vamos a hacer un ciclo de conferencias alrededor del tema de Mozart, alrededor de este compositor austriaco tan importante, tan conocido, ¿cierto? Digamos, a final de enero, ¿cierto? En la ciudad de Salzburgo, en la ciudad donde nació Mozart, se hizo un festival celebrando la música de Mozart, precisamente por el nacimiento a finales de enero. Y bueno, es un tema que me parece relevante para, bueno, digamos, nosotros que nos dedicamos a enseñar el idioma, a enseñar alemán. No solamente es importante el tema lingüístico, digamos, sino también el tema cultural. Nunca está separada la lengua de la cultura. Y la cultura puede ser muchas cosas, por ejemplo, la música, precisamente los músicos, los compositores de esos espacios de habla alemana que nosotros estudiamos acá. Entonces, por eso quise hacer esto, quise proponer esto acá en el instituto y fue muy bien recibido. Y bueno, esperemos que pues aprendamos algunas cosas alrededor de este compositor. He titulado este ciclo de conferencias El año de Mozart, efectivamente, Das Mozartjahr. Y vamos a empezar con una obra. La primera obra que vamos a hacer es Idomeneo, del año 1781. Escogí esta obra para abrir este ciclo de conferencias porque es la primera ópera que compuso Mozart. Entonces, esa es la razón. Y después veremos otras obras, otros géneros. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con, bueno, pues algunas informaciones biográficas, digamos, de Mozart. Vemos, bueno, de fondo algunas imágenes, algunas fotos de lo que es la tumba de Mozart
el cementerio de San Marx. Sí, en la ciudad de Viena, exactamente. Allá pues está enterrado Mozart. Se habla de que, bueno, ahí no está el cuerpo de Mozart, sí, porque, bueno, el cuerpo no se encontró nunca. Entonces ahí, digamos, esa tumba no tiene como tal los restos. Entonces se habla como de que, bueno, es un tema ahí simbólico, digamos. La tumba de Mozart en el cementerio de San Marx en Viena. Entonces vemos allí algunas fotos algunas fotos en el fondo. Entonces pongo allí la pregunta en presente. Vea, ¿ist Wolfgang Amadeus Mozart? Porque, bueno, aún es la música de Mozart, se sigue tocando en las orquestas filarmónicas y es uno de los autores más influyentes en estos, de estos épocas clásica del siglo XVIII, en los años 1700. Pues sigue siendo relevante, sigue siendo importante la música de Mozart. Bien, entonces tenemos acá, digamos, la etimología de la palabra, ¿cierto? Ahí leemos, por ejemplo, der Mann aus dem Moos, ¿ya? Digamos que el nombre Mozart se deriva de la etimología de la palabra Moos, que quiere decir musgo o que quiere decir pantano, incluso está relacionado con el término alemán Sumpf, ¿sí? Moos, digamos, quiere decir una persona que vive en una región pantanosa, digamos, eso es lo que quiere decir la etimología del nombre Mozart. Y bueno, vamos a leer algunas informaciones acá bueno, del artículo de Wikipedia, por lo menos. Entonces, allí leemos, dice, Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart, Salzburgo, 27 de enero de 1756, Viena, 5 de diciembre de 1791, más conocido como Wolfgang Amadeus Mozart, fue un compositor, pianista, director de orquesta, profesor de origen austriaco del antiguo arzobispado de Salzburgo, anteriormente parte del Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente parte de Austria. Maestro del clasicismo, es considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Efectivamente, si hablamos de la periodización de la música, entonces hablamos de que primero está el barroco, después el clasicismo y después del clasicismo el romanticismo, ¿sí? Y son, digamos, los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, exactamente. 17 son los 1600, 18 son los 1700, 19 son los 1800. Lo que le llamamos el clasicismo se ubica en los años 1700, en lo que es más bien el siglo XVIII. Esa es, digamos, la época en la que va a vivir Mozart, particularmente en la segunda mitad del siglo XVIII, después del año 1750. Entonces allí ubicamos a Mozart, por lo menos. Y acá de fondo vemos una foto de unos dulces muy, digamos, típicos que se llaman Mozartkugel, ¿ya? En algún momento del año hablaremos también de las Mozartkugel. Y bueno, genau. ¿Cuántas obras compuso Mozart? Hay varios datos, digamos que hay incluso un índice que se llama el índice Köchel, donde se recoge todas las obras que escribió él. Entonces, bueno, algunos autores hablan de un número, otros de otros, digamos que siempre hay como diferencias entre los números que uno puede ver. Entonces, digamos, un libro de la editorial Oveja Negra, digamos, del año 2004, cita que hay 700 obras, digamos. Ahí leemos, Wolfgang Amadeus Mozart compuso en sus 35 años de vida más de 700 obras, digamos, una obra muy extensa, muy prolífica. Otros dos que se llaman Spieß y Nemeth en el año 2001, ¿sí? Aquí vemos la cita en alemán. Allí vemos un dato de 626 obras, digamos. Entonces, bueno, hay un número de 626, un número de 700, hay un índice oficial que lo estudian los músicos profesionales, que, como decíamos, es ese índice Köchel, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer la lectura de este texto en alemán y hacemos la traducción a la vista. Hacer también el ejercicio de traducción a la vista para mostrar el idioma. Y bueno, genau. Dice, Mozart.
626 Kompositionen sind die Synthese aller kompositionstechnischen und expressiven Errungenschaften des 18. Jahrhunderts, vom Barock und Rokoko über Empfindsamkeit, Sturm und Drang und Klassizismus bis hin zur Romantik. Genau. Vamos a hacer el ejercicio de traducción a la vista. Entonces dice. Las 626 composiciones de Mozart son la síntesis de todas las conquistas técnicas y expresivas en la composición musical del siglo XVIII, desde el barroco y el rococó y el sentimentalismo, el movimiento Sturm und Drang, que es un movimiento literario, el clasicismo hasta el romanticismo. Precisamente, es como ese paso que va a haber de la música del siglo XVIII a la del siglo XIX, ¿no? Unos movimientos que se llamaron el sentimentalismo, el movimiento Sturm und Drang, que es un movimiento también literario al cual pertenece ese escritor Goethe, digamos. Entonces, es como toda la, como es ahí ubicamos en la periodización musical a Mozart, ¿no? Pasando del clasicismo de pasando del barroco al clasicismo y una parte de lo que va a ser el romanticismo incluso, ¿ya? Alcanza a cubrir esas tres épocas, barroco, clasicismo, romanticismo. Bien. El segundo párrafo que vemos allí nos habla ya de las formas musicales, de los géneros musicales que escribió Mozart. Nos da de pronto unos números un poco más específicos de qué se tratan estas 626 obras o 700 obras. Entonces leemos allí. Dice, 41 Violinsonaten, 5 Violinkonzerte, 27 Streichquartette, 16 Klaviersonate, 21 Klavierkonzerte, 8 Bläserkonzerte, 15 Serenaden, 18 Divertimenti, 41 Symphonien, 18 Opern, 18 Messen, 4 Litaneien, 2 Vespern, ein Oratorium und 8 Werke für die Wiener Frau Maura Loge. Bien, pues vamos a hacer de nuevo la traducción a la vista, que es lo que estamos leyendo acá. Dice, 41 sonatas de violín, 5 conciertos de violín, 27 cuartetos, 27 obras para cuartetos de cuerda, ¿no? Streich quiere decir violines, ¿sí? Del verbo streichen, ¿cierto? 16 sonatas para piano, 21 conciertos para piano, 8 conciertos para pues secciones de bronces, ¿cierto? Es decir, trombones, trompetas, 15 serenatas, una forma musical que se llaman los divertimentos, 18 divertimentos, 41 sinfonías, 18 óperas, 18 misas, también escribió mucha música religiosa, 4 letanías, más música religiosa, 2 vísperas, de nuevo música religiosa, un oratorio y un dato muy interesante al final dice que compuso 8 obras para la logia de masones vienesas. Entonces, eso es un dato que se maneja también en la historiografía de Mozart, en la investigación de Mozart, se habla de que él hizo parte de los masones vieneses y todo ese tema de la masonería y etcétera. Por ejemplo, una famosa ópera que escribió Mozart, de la cual vamos a hablar en otro punto del año también, una famosa ópera que compuso Mozart se llama La flauta mágica, Die Zauberflöte, y tiene temas de masonería, digamos, muy frontalmente, muy directamente Mozart utiliza simbología de los masones en lo que es esta ópera tan conocida que es La flauta mágica. El área de la Reina de la Noche es de las más conocidas de Mozart. Eso lo vamos a escuchar también. Eso lo vamos a hacer en los siguientes meses, ¿ya? Bien. Entonces son algunos datos de cuántas obras compuso Mozart, de qué géneros compuso Mozart, una vida dedicada al oficio de la música. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la geografía. Muy bien. Mozart nació en una ciudad que se llama Salzburgo.
No, ahí uno lee entonces, bueno, la etimología de Salz, ¿cierto? O la ciudad de la sal, precisamente porque se comerció muchos siglos ahí con sal. Entonces, él viene de esa ciudad austríaca, así hacia la frontera con Alemania, como lo vemos ahí en el mapa. Digamos, al otro lado ya está Alemania, ya está Baviera, digamos, una ciudad fronteriza con Alemania. Ese es el contexto donde nace Mozart. Vamos a leer una traducción que hice de un libro que, bueno, tiene el título en alemán Wolfgang Amadeus Mozart auf Spurensuche in Salzburg und Wien, ¿ya? Bien, es como la búsqueda de las huellas de Mozart en Salzburgo y en Viena, ¿ya? Del año 2015, el autor Bernhard Helminger. Es una traducción que he fabricado para esta presentación. Vamos a leerla. Dice. En la época de los Mozarts, Salzburgo era la ciudad donde residía el principado eclesiástico del mismo nombre. A grandes rasgos, su tamaño era idéntico al del actual Estado federado. Durante las guerras napoleónicas se separaron exclusivamente territorios de menor tamaño, como el Ruperti Winkel. El príncipe arzobispo regía el territorio de forma absolutista, escogido para toda la vida por el cabildo catedralicio, solo estaba subordinado a su propia conciencia y al Señor. De su habilidad dependía el desarrollo del país. Bien. ¿Qué estamos leyendo acá? Estamos leyendo que, bueno, en en el momento de Mozart, ¿cierto? El país de Austria aún no es el país de Austria, ¿cierto? Eso es una unidad política que tiene el nombre de el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Y eso se dividía en diferentes unidades como arzobispados, ducados, principados, etcétera. Entonces, Salzburgo era una de esas partes del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto? Eso se llamaba un principado eclesiástico. En alemán eso recibe el nombre de Fürstentum, ¿sí? Es un principado, un geistlicher Fürstentum, ¿sí? Quiere decir, bueno, son los príncipes de la región, son, digamos, el que rige el territorio y también son una cabeza espiritual, digamos, es como esa relación tan intricada que había entre religión y política, digamos, se ve en el Sacro Imperio Romano Germánico. Nos hablan de las guerras napoleónicas, exacto, cuando Napoleón conquista todos sus territorios europeos, digamos que Salzburgo alcanza a tener cierta autonomía en ese momento de las guerras napoleónicas, digamos. Y bueno, nos hablan también de una cosa que se llama el cabildo catedralicio. En alemán eso recibe el nombre de Kapitel, como la palabra capítulo, ¿sí? Pero se habla de un cabildo, que era un grupo de religiosos, de eclesiásticos, que elegían pues los que iban a regir los diferentes territorios del imperio, digamos. Entonces, bueno, ese es como todo ese contexto de Mozart. Por esa razón, digamos, también podemos ver que él va a escribir mucha música religiosa, mucha música que tiene que ver con, bueno, música para capillas y todo eso. Bueno, es un poco el contexto histórico de la ciudad de Salzburgo y algunos datos biográficos de Mozart. Ahora sí, vamos a mirar nuestro tema, que es la ópera, la primera ópera compuso Mozart, que tiene el nombre en italiano original Idomeneo Re di Creta. ¿Por qué en italiano? Digamos, para el momento del siglo XVIII, del año 1780 y todo eso, digamos que la ópera no se hacía en alemán y no se hacía en francés y no se hacía en esos otros idiomas, porque la misma palabra ópera es un término italiano, ¿sí? Es una palabra italiana que quiere decir literalmente obra. Simplemente la palabra ópera en italiano quiere decir obra. Un famoso compositor alemán que se llama Richard Wagner conceptualiza la idea de una obra de arte total, ¿sí? Una obra de arte total se llama así en alemán. Gesamtkunstwerk.
¿sí? Y es un poco ese mismo concepto, que es una obra de arte que tiene todas las artes ahí, tiene danza, tiene actuación, tiene música, tiene poesía, etcétera. Eso era lo que se imaginaban los artistas que se dedicaban a la ópera, que era, digamos, meter todas las artes en una sola obra, digamos. Y eso es un concepto, digamos, que lo empiezan los italianos, por eso la palabra ópera es italiana, y los demás europeos intentan imitar a los músicos italianos. Entonces, por eso Mozart, siendo de Austria, siendo austriaco, de habla alemana, escribe en italiano, ¿sí? Después, en épocas posteriores, vamos a ver cómo Mozart empieza a escribir como tal ópera en alemán. Como por ejemplo lo que hablábamos de la flauta mágica. La flauta mágica ya es ópera en alemán, ¿sí? Por ahora vemos la aquí ópera en italiano porque son como los comienzos, es lo primero que va a explorar Mozart de ópera. Vemos, digamos, acá un cuadro de un tenor que siempre trabajó con Mozart que se llamaba Anton Raff. Vemos acá el subtítulo de Anton Raff en el título en el rol de Idomeneo. Bueno, entonces, Idomeneo es un mito griego, ¿sí? Se basa en un mito griego de un rey que tiene que sacrificar a su hijo ante Poseidón, ¿sí? Entonces, vemos ahí el tema griego, el tema clásico, ¿no? Eso, digamos, es muy europeo, muy de los pueblos europeos, referirse constantemente a la antigüedad clásica, a la antigüedad griega, a la antigüedad romana. Y digamos, en la película de Mozart, ¿cierto? Esa película que se llama Amadeus, de la cual también vamos a hablar, ¿ya? Ahí hablan de cómo Mozart tiene problemas con eso, como que él quiere desligarse de esa tradición, que él no quiere tanto seguir con la tradición de los mitos griegos y los mitos griegos. Entonces él empieza haciendo eso, sí, pero él quiere igual hacer otras cosas después, ¿ya? Eso igual lo veremos en las otras conferencias que haremos. Entonces, por ahora empezamos con los mitos griegos. Un mito de un rey que tiene que sacrificar a su hijo ante Poseidón, digamos. Eso es Idomeneo. Bien, y es un leitmotiv, casi es, digamos, una cosa muy frecuente en los compositores de ópera, hacer música alrededor de las mitologías antiguas, digamos. Lo que vamos a hacer acá es ver tres escenas de Idomeneo, ¿sí? Vamos a ver las tres primeras escenas y con los personajes, ¿sí? Entonces vemos el primer título, se titula Padre Germani Addio. Ahí pongo la traducción en alemán, Vater, Bruder, Lebewohl. Es el personaje de Ilia, ¿sí? Que es la hija de los troyanos. Ahorita vamos a mirar. El siguiente número se titula Non o Culpa, o el título en alemán, Ich trage keine Schuld. Es el personaje de Idamante, diciéndole a Elia que él no tiene la culpa, que él no es culpable. Y al final vemos el coro completo, ¿sí? Toda la producción de ópera cantando Gaudiam la Pace, o en alemán, Lasst uns den Frieden genießen, disfrutemos de la paz. Disfrutemos de la paz, ¿ya? Bien. Entonces vamos a ver un poco estas tres escenas. Bien, ¿de qué se trata la primera escena? La primera escena, padre Germani Adio, es la princesa Ilia, ¿sí? Dice, la acción tiene lugar durante la guerra de Troya. La princesa Ilia es la hija del rey troyano Priamo. Fue secuestrada por los cretenses y por eso canta su amargura y a la vez canta su amor por Idamante, hijo del rey adversario Idomeneo. Entonces, Ilía es la hija de los troyanos que fueron derrotados y está enamorada del hijo del rey que la secuestró, digamos. Entonces, ahí está como todo el drama, ¿sí? Se genera ahí como toda la tensión dramática. Entonces leemos allí la traducción en alemán, donde ella dice, mi padre, mis hermanos, lebt wohl, ¿ya? Lebt wohl o lebe wohl es una forma muy poética de decir tschüss, de decir adiós, digamos, la forma lebe wohl, lebt wohl, ¿ya? Dice, hermanos, mi padre, que tengan buena vida, nos vemos, ¿sí? Ustedes estaban allí y yo los perdí. Grecia, tú eres la razón, exactamente, son los troyanos siendo vencidos por los griegos.
Entonces dice también, ¿y acaso tengo yo que adorar a un griego? Sí, vemos que ella se pregunta ahí, ¿un einen Griechen soll ich anbeten? ¿Debo adorar entonces a un griego? Entonces es Ilía cantando su amargura por haber sido secuestrada por los cretenses, por los griegos, ¿cierto? Y al final vemos que dice, quel sembiante, odiare non so. Dice, ese semblante no sé odiarlo. Se refiere a Idamante, precisamente se refiere al hijo del rey Idomeneo, porque ella también está enamorada de él. Está muy amargada porque la secuestraron, pero al mismo tiempo siente que está enamorada del hijo del rey enemigo. Entonces, esa es como la escena que es la primera, el primer solo, digamos, o la primera aria que escuchamos en Idomeneo. Vamos a escuchar esta versión que se hizo en el año de 1991 en Suecia, en un teatro que se llama Drottningholm, una cantante que se llama Anne Kristin Bill. Vamos a escuchar el aria Padre Germani Adio. Bien. Vamos a continuar con el siguiente número. Efectivamente, es Idamante, el hijo del rey Idomeneo, del cual está enamorada Ilía, ¿sí? Entonces vemos que le dice que él no tiene la culpa, ¿sí? Leamos allí un poco el título, el subtítulo, dice, Idamante le canta una disculpa a la princesa Ilía, le hace saber que él no es responsable de esta guerra que divide a los cretenses y a los troyanos. Esto, digamos, es un tema, pues, universal, es un poco Romeo y Julieta, ¿sí? En la época de los griegos.
Nuestras familias se caen mal, pero nosotros estamos enamorados, ¿cierto? Entonces, y Damantes diciéndole que él no tiene la culpa y que no lo condene, ¿cierto? Leemos ahí en alemán, non ho colpa, mi condani, ídolo mío, perché t'adoro, ¿no? No tengo la culpa, me condenas, ídolo mío, porque te adoro. La culpa es de ustedes. Culpa è vostra dei tirani. La culpa es de ustedes, dioses tiranos, ¿sí? Y Damante echándole la culpa a los dioses por esta guerra de los cretenses con los troyanos. Eso quiere decir que de alguna forma, ¿cierto? Idamante también está enamorada de la princesa Ilia, ¿ya? Entonces, bueno, sigue la acción dramática. Es el personaje de Idamante, el hijo del rey Idomeneo, disculpándose con Ilia, diciéndole que él no es el responsable de esa guerra. Vamos a escuchar Non o Colpa. Non ho colpa e mi condanni, e mi condanni. Io perché t'adoro, io perché t'adoro. Colpai vostro dei tiranni, colpai vostro dei tiranni, e di pena afflitto io moro, nell'orche mio onore, e io onore, nell'orche mio se tu clami al tuo impero, aprirommi questo seno, e tu ma vedi quel labbro almeno, vedi quel labbro almeno, e non chiedo altra mercé dei tuoi lumi legui vero e legui vero, ma vedi quel labbro almeno, vedi quel labbro almeno, e non chiedo altra mercé, e non chiedo altra mercé, non chiedo altra non ho colpa e mi condanni, idol mio, perché t'adoro, perché t'adoro, perché t'adoro. Colpa è vostra dei tiranni, e mi pena afflitto io moro, error che mio non è, e mio non è, un error che mio non è. Se tu clami al tuo impero, aprirommi questo seno, dei tuoi lumi legui vero e legui vero, ma vedi quel labbro almeno, vedi quel labbro almeno,
Bien, para terminar esta presentación tan chévere que hemos hecho, vamos a escuchar el número Godiam Lapache. En alemán, el título Lasst uns den Frieden genießen o Disfrutemos de la paz. ¿Sí? Esto lo canta todo el coro completo. Sí, ya esto no es, digamos, un solo. Cuando escuchamos ópera, ¿cierto? Hay momentos en los que un solo cantante hace su presentación, ¿cierto? Las óperas son producciones de 100 cantantes, ¿no? Cantando a todos al tiempo. Y hay momentos en los que canta uno solo. Esos solos en la ópera les decimos arias, ¿de acuerdo? Se llama un aria. Un aria es un solo de un solo personaje cantando él solito. eh, en contraposición a todo el coro y toda la producción, ¿cierto? Este número lo hace todo el coro completo. Vamos a leer allí la descripción. Dice, Idamante decide liberar a los prisioneros troyanos y estos cantan a la paz y a la libertad. Entonces, como el príncipe Idamante también está enamorado de Ilia, él se la quiere ganar de alguna manera y toma la decisión de liberar a los troyanos, o sea, liberar a los de su mismo pueblo, un poco para ganarse a la princesa Ilia. Entonces, los prisioneros se alegran, entonces por eso cantan a la paz, dicen, disfrutemos de la paz, es el triunfo del amor, todos los corazones se van a alegrar, ¿ya? Bien, vamos a escuchar por último Godiam Lapache. Bien. A noi dobbiamo, pietosi lumi, e a quei bei lumi la libertà. E a quei bei lumi la libertà. E a quei bei lumi la libertà. Bien, ahí en la parte final, muy dramáticamente aparece el personaje de Electra, que es la hermana de Idamante, y continúa, y sigue. Una ópera normalmente son por ahí 2 horas sentarse uno a escuchar una ópera, uno necesita tiempo. De modo que eso fue nuestra presentación sobre la primera ópera de Mozart, unas pinceladas, una revista así muy breve de lo que fue la primera ópera de Mozart. Vamos a anunciar lo del siguiente mes, en marzo, con motivo de la Semana Santa, estaremos viendo la música de capillas o la música sacra, pues la Kapellenmusik, digamos, se habla de un 18 misas que escribió Mozart, es decir, una producción bastante grande de música religiosa, de misas, ¿sí? Eso es lo que estaremos haciendo el próximo mes, ¿ya? Veremos algunas composiciones de la música sacra, de la música de capilla, con motivo de la Semana Santa, para que nos acompañen el próximo mes.
Y bueno, agradecerles por la asistencia. Muy chévere que se hayan conectado. Y bueno, llegó allí una persona ya cuando nos vamos a despedir, pero bueno. A los que estuvieron presentes, muchísimas gracias y espero que hayamos aprendido un par de cosas sobre este compositor tan importante para los espacios de habla alemana. Muchas gracias, muchas gracias. Schönes Wochenende, danke. Tschüss. Danke, Bitte, ciao, tschüss. ciao. Mhm.